Bienvenida a esta nueva exploración. Hoy nos vamos a sumergir en varios textos recientes, ¿vale? Todos extractos de las publicaciones periódicas NIR. Son de mediados de septiembre de 2025. Y bueno, tenemos sobre la mesa reflexiones que tocan temas como la visión sobre la juventud actual, la crisis medioambiental con foco en los océanos y también dinámicas más, digamos, cercanas, como las que se viven en el entorno escolar. Una mezcla, la verdad, bastante sugerente. Nuestro objetivo hoy es ir un poco más allá de la superficie, ¿no? Intentar destilar las ideas clave, captar las preocupaciones y también, pues, las esperanzas que laten en estos escritos. Vamos a desgranar esto juntos. A ver, ¿qué nos están contando estas fuentes sobre el momento que vivimos? ¿Qué retrato hacen, sobre todo de las generaciones más jóvenes y, bueno, de los mundos que habitan? Precisamente, vamos a analizar cómo se representa a la juventud, qué desafíos se les atribuyen, qué responsabilidades se ponen sobre sus hombros y sobre los de la sociedad en general, claro. Y como decías también, cómo se abordan cuestiones del entorno más inmediato, el natural y el educativo, que impactan directamente en su día a día. Y en su futuro. Creo que emerge un hilo conductor interesante sobre expectativas y realidades. Pues arranquemos por ahí, por esa visión de la juventud. Un tema que resuena fuerte en varios de estos textos es una especie de, de celebración de la etapa juvenil. Pero no se quedan en el típico tópico de que son el futuro, ¿sabes? Sino que insisten en definirlos, y cito de uno de los artículos, como una fuerza poderosa y presente. Se palpa un énfasis en su energía, en su creatividad, en una visión que parece no conocer límites para imaginar y empujar el cambio. Sí, y es fascinante cómo uno de los textos lleva esta idea un paso más allá, conectándola con la primavera. Utiliza un paralelismo muy gráfico, casi poético, diría yo. La juventud, como la estación que renace, representa la renovación constante, el crecimiento que no se detiene, una energía vital, desbordante. Y añade un matiz clave, esa audacia innata para desafiar lo establecido. La metáfora es potente, ¿no? Si la primavera rompe con la rigidez y el letargo del invierno, la juventud parece llamada por naturaleza a cuestionar y romper con las viejas ideas y los paradigmas que ya no sirven. Es una imagen muy dinámica la que se proyecta. Suena tremendamente inspirador, sí, casi como un manifiesto generacional. Pero claro, sería ingenuo quedarse solo con esa imagen tan luminosa. Los textos aterrizan esta visión. Quiero decir, reconocen también las sombras, las dificultades del camino. Afortunadamente sí, no caen en una idealización vacía, ¿no? Reconocen abiertamente la complejidad del escenario actual al que se enfrenta esta generación. Mencionan de forma explícita retos de escala global, como el cambio climático, que les afecta directamente, claro. Hablan de la persistente desigualdad social, de la complejidad de navegar un mundo hiperconectado y los desafíos específicos del entorno digital, y también señalan la incertidumbre de un mercado laboral en constante cambio y a menudo pues precario. No pintan un camino de rosas ni mucho menos. Aquí es donde la cosa se pone interesante, porque se dibuja una tensión, ¿no? Por un lado, esta fuerza arrolladora casi natural, esa primavera humana que decías, y por otro, una lista de obstáculos que parecen montañas. ¿Cómo resuelven los textos esta aparente contradicción? ¿Qué imagen prevalece al final? Pues prevalece, o al menos eso intentan transmitir los textos, una imagen de resiliencia y sobre todo de acción. A pesar de enumerar esos desafíos monumentales, el foco se pone en la respuesta juvenil. Se afirma que los jóvenes alzan la voz, se organizan y lideran movimientos que buscan activamente un mundo más justo, más equitativo, más sostenible. El lenguaje es muy vivido. Los sitúa en las calles, en las aulas, en los laboratorios y en el mundo del emprendimiento. La idea fuerza es que no son meros espectadores de su tiempo, ¿sabes? Son protagonistas activos, constructores. Entendido. Son una fuerza activa frente a los problemas. Pero, ¿qué papel juega el resto de la sociedad en este cuadro? ¿Se les deja solos con esa carga tan enorme? No, y ese es un punto crucial que subrayan varias de estas fuentes. Se plantea una corresponsabilidad muy clara. No basta con admirar o aplaudir la energía juvenil desde la distancia. Los textos insisten en que la sociedad en su conjunto, las instituciones, los adultos, tenemos deberes ineludibles. Hay un llamado explícito a escucharlos activamente y crear espacios genuinos donde sus ideas puedan florecer y tener impacto. Y esto no es solo retórica, ¿eh? Se intenta traducir en acciones concretas. Por ejemplo, ¿qué tipo de acciones? Pues se habla, claro, de invertir en educación, de calidad, pero va más allá.
Se insiste en la necesidad de garantizar su bienestar mental y emocional, un tema que hoy sabemos que es absolutamente central. Y también en abrirles puertas reales para la participación activa en la toma de decisiones que les afectan directamente, desde lo local hasta lo global. No se trata solo de celebrar su potencial, sino de facilitar las condiciones para que ese potencial se materialice. Es pasar del discurso a la habilitación, digamos. Esta idea de retos y responsabilidades compartidas nos lleva directamente a otro de los temas fuertes de los textos, el medio ambiente. Hay un artículo específico de una sección titulada Rincón Ecológico que pone la lupa sobre los océanos, y el tono es bastante directo, la verdad. Sí, el mensaje es cristalino y no se anda con rodeos. Nos recuerda lo obvio, pero que a menudo olvidamos. Los mares son absolutamente vitales. Nos proporcionan una parte enorme del oxígeno que respiramos, son fuente de alimento para millones, regulan el clima global. La frase que utilizan como eje es simple pero demoledora por su verdad. Su salud es directamente nuestra salud. Y a partir de ahí, lanza una alerta roja, una señal de socorro en toda regla, sobre cómo la contaminación, plásticos, químicos vertidos y los efectos del cambio climático, acidificación, calentamiento, subida del nivel del mar, los están degradando a un ritmo alarmante. Es un SOS, vamos. De aquí volvemos a ver cómo se interpela directamente a esa nueva generación. El texto les lanza una pregunta directa, muy directa. ¿Por qué esto les importa a ustedes jóvenes? Y la respuesta que ofrece vincula la salud de los océanos de manera existencial con su propio futuro. No es algo abstracto, ¿eh? Es el aire que respirarán mañana, la disponibilidad de alimentos, la estabilidad del clima en el que desarrollarán sus vidas. Les atribuye de forma muy explícita el poder y la responsabilidad de protegerlos. Hay un traspaso de testigo generacional muy marcado, casi una encomienda, diría yo. Ciertamente, es una carga considerable. Pero, ¿se queda ahí? ¿Solo en señalar el problema y la responsabilidad? ¿O da alguna pista más? No, el texto intenta ir un poco más allá. Propone también un camino de acción. Es cierto que se centra bastante en acciones a escala individual, quizá, que pueden parecer pequeñas, pero que, sumadas, buscan generar un cambio cultural. Reducir drásticamente el consumo de plásticos de un solo uso, mejorar las prácticas de reciclaje, ser conscientes del consumo energético, esas cosas. Pero también hace un llamado interesante a la curiosidad intelectual, a informarse sobre la ciencia de los océanos, a convertirse en divulgadores en su entorno, a concienciar a otros y, finalmente, a actuar colectivamente. La conclusión es lapidaria y conecta con esa idea de futuro. Cuidar los mares hoy no es un acto de altruismo abstracto, es asegurar su propio mañana. Una interdependencia total. Muy claro. Fíjate, hemos pasado de la visión general de la juventud y sus retos globales, como el climático, encarnado en los océanos, a un entorno mucho más inmediato, el día a día de muchos jóvenes, la escuela. Hay otro artículo que se mete de lleno en un tema que seguro genera debate en claustros y reuniones de padres, las llamadas conductas disruptivas en el aula. Exacto. Describe comportamientos que, lamentablemente, son familiares en muchos centros educativos. Las interrupciones constantes que rompen el ritmo de la clase, la desobediencia o el cuestionamiento sistemático de las normas, Ujú. la dificultad para respetar turnos de palabra, los comentarios fuera de lugar, incluso a veces actitudes más desafiantes o de confrontación directa. Es un panorama reconocible, sí, pero lo que me parece valioso de este texto es el enfoque que propone para abordarlo. No se queda solo en la descripción, ¿Y cuál es ese enfoque? ¿Qué propone? pues que no se limita a catalogar estas conductas como un simple problema que hay que eliminar o sancionar sin más. Propone una mirada más profunda, ¿sabes? Sugiriendo que a menudo son manifestaciones externas de necesidades internas no atendidas. Es decir, invita a preguntarse qué hay detrás de ese comportamiento visible. Podría ser una búsqueda desesperada de atención, una expresión de frustración por no entender o no poder seguir el ritmo, dificultades emocionales subyacentes, ansiedad o incluso problemas de aprendizaje que no han sido detectados ni abordados adecuadamente. Ese cambio de perspectiva es fundamental, claro. El texto, que por cierto viene firmado por una profesional, la licenciada Eliana Barreto, del Departamento de Psicología, lo que le da un peso específico, ¿no? Aboga precisamente por eso, por hacer un esfuerzo consciente como educadores y como comunidad para comprender qué está intentando comunicar el estudiante a través de esa conducta, por muy molesta que nos resulte. La alternativa, nos dice, es caer en la trampa fácil de etiquetar ni sancionar de manera puramente punitiva,
lo cual rara vez soluciona el problema de raíz y puede dañar la autoestima y la relación del estudiante con el aprendizaje. Mal asunto. Entonces, si la clave es comprender en lugar de solo sancionar, ¿qué propone el artículo para lograrlo en la práctica diaria de un centro educativo? Que eso es lo complicado, claro. Pues propone un enfoque sistémico que involucra a toda la comunidad educativa. Habla de la importancia de establecer normas de convivencia claras, concretas y coherentes, que sean conocidas por todos y sobre todo que se apliquen de manera justa y predecible. Eso es básico. Fomentar una comunicación asertiva en todas direcciones, entre profesores y alumnos, entre los propios alumnos, entre profesores y familias, donde el diálogo y la escucha activa priman sobre la imposición o el grito. Suena lógico, pero seguro que hay más detalles. Sí, hay puntos muy interesantes. Por ejemplo, la necesidad de poner el foco en reconocer y reforzar los logros, los esfuerzos y las conductas positivas del estudiante, por pequeños que sean. Y no centrar toda la atención únicamente en cuando surge el problema, que es lo fácil. También menciona explícitamente la importancia de dedicar tiempo y recursos a desarrollar las habilidades socioemocionales de todo el alumnado. El autocontrol, la gestión de la frustración, la empatía, la resolución pacífica de conflictos. Herramientas vitales para la vida, vamos. Y subraya algo que es esencial y a veces falla estrepitosamente. La necesidad imperiosa de un trabajo en equipo real y coordinado entre la familia y la escuela. No pueden ir cada uno por su lado. Es imposible así. Y destaca también el papel del docente y de los especialistas, ¿no? El apoyo. Exacto. Pone en valor al docente no solo como transmisor de conocimientos, sino como guía, como acompañante en ese proceso formativo tan complejo. Y resalta el papel crucial de los servicios de apoyo, como el área de psicología o psicopedagogía, no solo para intervenir en casos concretos, sino para asesorar a profesores y familias, para ofrecerles herramientas y estrategias, para ayudar a crear ese clima de confianza general en el centro, donde los adolescentes, porque el texto se centra en ellos, se sientan seguros, escuchados, comprendidos y apoyados en sus dificultades. Es un enfoque mucho más constructivo y sobre todo preventivo. Bien, si intentamos juntar todas las piezas que hemos ido explorando a partir de estos textos del NER de septiembre de 2025, el cuadro que emerge es complejo, ¿eh? Vemos a una juventud retratada con una energía transformadora enorme, casi como esa fuerza imparable de la primavera que mencionábamos al principio. Una generación a la que se le presentan desafíos globales gigantescos: la crisis climática, la salud de los océanos, la búsqueda de justicia social. Mencionan de pasada el Día Internacional de la Paz y la importancia de los derechos humanos como marco de valores. Y se espera que los afronte con decisión. Casi nada. Exacto. Pero al mismo tiempo, y aquí reside la tensión que creo que es el núcleo de estos textos, se reconoce que esa misma generación está lidiando con dinámicas muy complejas y a veces dolorosas en su entorno más cercano, como las dificultades descritas en el ámbito escolar, por ejemplo. Y se admite, o al menos se postula, que necesitan mucho más que palabras de ánimo. Necesitan comprensión profunda, apoyo estructural real, entornos seguros física y emocionalmente para poder desarrollarse plenamente y desplegar todo ese potencial que por otro lado se les atribuye constantemente. Es decir, se les pide que sean héroes globales mientras a veces luchan batallas muy personales en casa o en el instituto. Una dicotomía fuerte. Podría decirse así, sí. La tensión es palpable entre la imagen de poder, resiliencia y liderazgo que se proyecta sobre ellos. Alzáis la voz, lideráis movimientos, tenéis el poder de proteger el planeta. Y simultáneamente, el reconocimiento de su vulnerabilidad y su necesidad de acompañamiento, de escucha activa, de estructuras que les sostengan. Hay que comprender que comunican, necesitan un clima de confianza, garantizar su bienestar mental. El hilo conductor que parece coser estas distintas piezas es una llamada triple: escuchar más atentamente, apoyar más eficazmente y empoderar más genuinamente a la juventud. Parece fácil decirlo, pero... Entonces, si aceptamos esa tensión como el mensaje central que se desprende de leer estos textos en conjunto, ¿qué implicaciones tiene esto? ¿Qué nos deja pensando para después? Pues quizás una reflexión final que podríamos plantearnos y que surge directamente de conectar estos puntos es la siguiente. Los textos ponen un énfasis muy fuerte. Por un lado, en la capacidad de acción y la responsabilidad atribuida a la juventud para solucionar problemas de enorme magnitud, casi mesiánica a veces. Y por otro lado, en la necesidad imperiosa de apoyo social, institucional y educativo para que puedan siquiera empezar a abordar esos retos,
o simplemente para navegar sus propias vidas. La pregunta que queda flotando, y que me parece relevante, es sobre la coherencia ¿Coherencia entre qué y qué exactamente? entre las expectativas y la realidad. A ver, si consideramos la escala casi sobrehumana de los problemas que les pedimos que resuelvan, la crisis climática, la desigualdad estructural, construir un mundo en paz, y lo contrastamos con el nivel real de agencia efectiva, de recursos tangibles, de poder de decisión real y de apoyo genuino que les ofrecemos desde las estructuras existentes, políticas económicas educativas, existe un desajuste. Les estamos pidiendo que escalen el Everest en zapatillas de andar por casa, como quien dice. Hay una brecha entre el discurso que celebra su poder y las condiciones materiales y emocionales que les proporcionamos para ejercerlo realmente. Creo que esa posible desconexión entre las expectativas depositadas y el apoyo real ofrecido es una pregunta incómoda pero muy necesaria, que emerge al leer estas fuentes de forma crítica, algo sobre lo que seguir reflexionando sin duda.